¿qué es la opción preferencial por los pobres? Esta es una pregunta interesante porque nos da la oportunidad para entender un poco el origen y la historia de este concepto, por qué es importante y cuáles son los riesgos que hay que evitar. En la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en el año 1979, tuvo lugar la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, conferencia que fue ocasión del primer viaje del recién elegido entonces Juan Pablo II, que abriría la puerta a la vida de trotamundos de nuestro querido y recordado Juan Pablo. En este viaje, en esta ocasión, los obispos de América Latina reflexionaron sobre cómo aplicar el Concilio Vaticano II en las circunstancias concretas que vivía el continente y el Caribe. Y una de las importantes decisiones que se tomó es la de asumir por la Iglesia una opción preferencial por los pobres. ¿Qué significaba esto? Significaba que en medio de las atenciones pastorales de la Iglesia, la situación de pobreza en América Latina, que resultaba escandalosa en esa época especialmente, en una América Latina en su mayoría gobernada por regímenes militares dictatoriales, y en una América Latina donde la diferencia entre pobres y ricos era absolutamente vergonzosa, al mismo tiempo que se reclamaba un continente católico. Entonces los obispos, en vista de esta realidad, decidieron: vamos a reforzar la idea de la necesidad de que los más necesitados entre nosotros reciban una atención preferencial, es decir, preferente. Y claramente el Papa Juan Pablo II, al igual que los obispos de Puebla, clarificaron que esa era una opción que no era ni exclusiva ni excluyente. Exclusiva significa que no era una opción que eliminaba otras opciones. Tanto así que el documento de Puebla realiza también una opción preferencial por los jóvenes, porque descubren que los jóvenes constituyen un segmento decisivo de la sociedad latinoamericana y del Caribe y que cumplen un papel fundamental, pero hay que rescatarlos de una serie de influencias que los minan como personas y les restan las fuerzas para que se conviertan en una energía transformadora de la realidad de nuestro continente. Entonces, esta opción preferencial por los pobres no era exclusiva ni tampoco excluyente. ¿Qué cosa significaba esa segunda mitad de la afirmación? Ni exclusiva ni excluyente. Ni excluyente significaba que al optar por los pobres, la Iglesia no rechazaba bajo ningún punto de vista, ni dejaba de lado, ni se ponía en una posición antagónica, dialéctica, confrontacional con cualquier otro grupo socioeconómico, con la clase media, con los ricos, con las élites. Es más, 10 años antes, en el documento de Medellín, en 1968, claramente los obispos señalaron que era necesario desarrollar una pastoral de las élites, es decir, reconocer que en muchas de nuestras naciones las élites, por la autosuficiencia, por el bienestar económico, por la influencia de pensamientos extranjeros, especialmente del iluminismo, estaban alejadas de Dios y se habían convertido en pobres desde el punto de vista espiritual y que tenían que ser atendidos. Esa decisión no la cambia el documento de Puebla, sino que la mantiene, pero nos indica esta opción preferencial por los pobres para cambiar sus circunstancias y para ayudar a la construcción de una sociedad más justa. El problema viene cuando una vertiente teológica conocida como teología de la liberación, con una fuerte influencia marxista, termina apoderándose del término y lo convierte, simplificándolo, en simplemente opción por los pobres. Opción por los pobres. Cuando se apodera de este término, uno de los más importantes exmiembros del grupo de teólogos que constituyó el cogollo, digamos así, de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, el padre Gustavo Gutiérrez, el padre Leonardo Boff, ex sacerdote ahora y ex católico Leonardo Boff,
Pablo Richard, Hugo Asman, Juan Luis II. Uno de los grandes íconos del panteón de la teología de la liberación fue un sacerdote chileno llamado Segundo Galilea. El padre Segundo Galilea, que no hay que confundirlo con Juan Luis II, el jesuita uruguayo, el padre Segundo Galilea tuvo un proceso de cambio de mentalidad y de opinión muy fuerte. Y a partir de 1992 se convirtió en un propulsor de una visión profundamente sabia, integral y espiritual en la Iglesia. El padre Segundo Galilea es el que diría que el principal daño a la opción preferencial por los pobres no fue cometido por las élites burguesas opuestas a una reforma social, que se opusieron y siempre se han opuesto, sino al hecho de que la teología de la liberación se apoderara del término opción por los pobres, lo utilizara hasta el cansancio, lo utilizara como un arma ideológica y política, la utilizara desde una perspectiva completamente antagónica, conflictual, que hizo que los católicos sufrieran una verdadera fobia frente a este término opción por los pobres. Tanto así que incluso gente que trabajaba profunda y comprometidamente con los pobres, yo recuerdo uno de ellos acá en el Perú, simplemente no decían que ellos estaban haciendo o participando de una opción preferencial por los pobres. No. Decían, no, yo estoy simplemente cumpliendo con el mandamiento de Jesús de que nos preocupemos por los más necesitados, cumpliendo con las obras de misericordia descritas en el capítulo 25 de San Mateo, donde se nos dice que al que tiene hambre hay que darle de comer, al que tiene sed hay que darle de beber, y que de acuerdo a eso vamos a ser juzgados, vamos a ir al cielo o al infierno, porque lo que le hacemos a ellos se lo hacemos al mismo Jesús. Entonces, la opción preferencial por los pobres no fue una cosa nueva, fue la necesidad de revitalizar esto que ha formado parte de la tradición de la Iglesia siempre. El problema es que la teología de la liberación contaminó este concepto al punto que lo hizo guardar en una gaveta de parte de muchos católicos, incluyendo muchos obispos. Este concepto, sin embargo, opción preferencial por los pobres, con la clasificación y la clarificación rotunda que ha tenido en Aparecida o en Santo Domingo, que no es ni exclusiva ni excluyente, sigue siendo una tarea pendiente para nosotros los católicos. Y en consecuencia, también como la opción por los jóvenes, la opción preferencial por los jóvenes, sigue siendo un desafío, se tiene que convertir en una responsabilidad para nosotros los católicos, la de movernos a contribuir a la construcción de una nación y de un continente más justo, fraterno y reconciliado. Que tengas un buen día.